Los Thalía eran una raza imbuida de la tradición de su propia supremacía. Habían gobernado vastas extensiones de la galaxia. Su nombre se susurraba con reverencia y temor. Su historia era de conquista y control, donde sometieron a especies inferiores a su voluntad, expandiendo su imperio con calculada precisión. Se consideraban los depredadores máximos del cosmos, un título que llevaban con orgullo. Sus territorios sagrados de caza, intactos durante milenios, eran un símbolo de su legado perdurable. Un lugar donde solo la élite de sus guerreros podía pisar, e incluso entonces solo durante derechos de paso especiales. Los Thalía consideraban estas tierras no solo como un territorio, sino como un testimonio viviente de su dominio. Un lugar donde sus antepasados habían perfeccionado sus habilidades depredadoras. Ninguna otra especie se había atrevido jamás a invadir estas tierras veneradas. Los Fal nunca habían imaginado una situación en la que esto les fuera desafiado. Su poder era inexpugnable, su derecho a gobernar sin cuestionamientos. Con esta mentalidad, abordaron los últimos informes de sus exploradores, confiados en el control de su dominio. Los primeros informes llegaron como susurros. Los exploradores, sin poder creer lo que habían descubierto, hablaban de un puesto de avanzada construido apresuradamente, pero con un sentido de permanencia, enclavado en lo profundo del territorio más sagrado del valle. La arquitectura era extraña, pero inconfundible. No se trataba de una mera incursión de una especie inferior que buscaba poner a prueba los límites. Era un punto de apoyo, una reivindicación deliberada de lo que siempre había sido una tierra salvaje. El puesto de avanzada no era grande, pero su diseño era formidable. Los humanos, como los exploradores los identificaban, lo habían construido con urgencia, pero había confianza en su ubicación, como si esperaran quedarse. Los exploradores detallaron la extraña tecnología que empleaban, destacando su eficiencia y la aparente facilidad con la que se habían adaptado. El entorno impactó a los Tal salvajes, más que la presencia de los humanos, fue la audacia de sus acciones. Los humanos no habían mostrado miedo al establecerse en un lugar al que incluso los guerreros Fal más curtidos en la batalla se acercaban con reverencia. Esto no fue casualidad, fue un desafío, una afrenta directa a todo lo que los Tal creían sobre su propia superioridad. A medida que los informes se transmitían al Alto Consejo Tal, una tormenta de emociones invadió la asamblea. Ira, incredulidad y una profunda sensación de violación llenaron la cámara. Los consejeros, cada uno veterano de innumerables campañas, luchaban por comprender el descaro de los humanos. ¿Cómo podía una especie tan joven, tan inexperta en el amplio teatro galáctico, atreverse a invadir los terrenos más sagrados de los Fal KYR? Para muchos, la respuesta era simple: los humanos debían recibir una lección, una que resonaría en las estrellas como advertencia para cualquiera que pensara en seguir sus pasos. Pero no todos lo hicieron. Tan rápidos en descartar a los humanos como simples advenedizos, algunas voces dentro del Consejo advirtieron que no se los subestimara. Los humanos habían ascendido rápidamente en la jerarquía galáctica, su influencia se extendía más rápido de lo que nadie había anticipado. Eran una especie que prosperaba con los desafíos, convirtiendo a menudo situaciones aparentemente imposibles en victorias. Algunos consejeros argumentaron que el mero hecho de que los humanos hubieran elegido establecer un puesto de avanzada en un lugar tan peligroso y prohibido hablaba de un nivel de confianza o quizás de desesperación que justificaba una cuidadosa consideración. El debate se acaloró a medida que los consejeros sopesaban los riesgos y las recompensas. ¿Podrían los humanos haber descubierto algo dentro de los terrenos sagrados que la Red Tal había pasado por alto? ¿Era este un movimiento estratégico, precursor de una invasión mayor, o simplemente un acto de desafío destinado a provocar a la Red Tal a una respuesta imprudente? El capitán, un guerrero experimentado con innumerables victorias a su nombre, escuchó los argumentos con creciente impaciencia. Había luchado y sangrado por el Imperio Talir, y para la respuesta era clara: los humanos debían ser aplastados, sus puestos de avanzada reducidos a escombros y su presencia borrada de los terrenos sagrados. Impulsado por un profundo sentido del deber y el orgullo, el capitán tomó el mando de la situación. Su voz firme e inquebrantable interrumpió los debates restantes. Los humanos eran un insulto al honor de los Talir, una mancha que debía ser limpiada. La decisión del capitán fue definitiva: los Falk lanzarían un ataque contra los puestos de avanzada humanos, una abrumadora demostración de fuerza que no dejaría lugar a dudas sobre quién gobernaba realmente este rincón de la galaxia. El Consejo, reconociendo la determinación del capitán y la necesidad de una acción rápida, se alineó tras su mando. Los preparativos para el asalto comenzaron inmediatamente. La flota Talir se movilizó con la fría deficiencia que les había traído la victoria una y otra vez. El capitán supervisó cada detalle, asegurándose de que nada se dejara al azar.
Sabía que los humanos tuvieron que ser un ejemplo de su derrota, un mensaje para cualquier otra especie que pudiera albergar pensamientos de Defiance. Los Tal no iban a simplemente recluirse. Apuntando a sus terrenos sagrados, iban a recordarle a la galaxia porque se les temía, mientras la flota estuviera lista para partir. El capitán se permitió un momento de reflexión. Los humanos habían sido insensatos al desafiar a los Tal y ahora pagarían el precio. Él se encargaría personalmente de que el puesto de avanzada fuera destruido y que los humanos nunca olvidarían el día en que se atrevieron a desafiar la flota de Alambre Fall. La flota de Alambre Fall descendió sobre el puesto de avanzada humano con toda la fuerza y precisión de una máquina de guerra. Sus naves, repletas de armamento avanzado y reforzadas con siglos de superioridad tecnológica, se posicionaron alrededor del puesto de avanzada. Con un aire de inevitable dominio, el capitán, sentado al timón de la nave líder, observó con satisfacción cómo sus fuerzas ejecutaban el asalto meticulosamente planeado. Desde el momento en que se dio la orden, oleadas de cazas de Alambre Fall se dirigieron hacia el puesto de avanzada, con sus sistemas de armas listos para apuntar al objetivo. Para aniquilar a los intrusos que se atrevieron a profanar sus territorios sagrados ante los Tal, esta era solo otra operación rutinaria. Su confianza se basaba en innumerables victorias contra otras especies que los habían subestimado. Se esperaba que los humanos, con su tecnología relativamente primitiva y su limitada experiencia en la guerra galáctica, se derrumbaran ante el poder del asalto de la Red Fall. Los ataques iniciales fueron devastadores. Masivos rayos de energía cayeron sobre las estructuras humanas, reduciéndolas a ruinas humeantes. Las explosiones iluminaron el oscuro vacío del espacio y los soldados de la Red Fall, observando la destrucción, sintieron una oleada de orgullo. La batalla parecía haber terminado antes de comenzar, pero entonces sucedió algo inesperado cuando el humo y los escombros comenzaron a disiparse. Las fuerzas de la Red Tal notaron algo extraño. Aunque las defensas humanas estaban maltrechas, no habían sido completamente destruidas. De hecho, parecían estar reagrupándose, preparándose para lanzar una contraofensiva. Los humanos, que deberían haber estado en retirada. Los que se rendían contraatacaban con una ferocidad y coordinación que tomó completamente desprevenida a la alambrada Tal. Los puestos de avanzada, lejos de ser una simple colección de edificios, revelaron capas ocultas de defensa. Las torretas automatizadas cobraron vida, apuntando al Fall, disparando contra nuestras naves con precisión letal, mientras las fuerzas terrestres emergían de búnkeres ocultos, armadas con armas que parecían adaptarse a las tácticas propias del Falk YR. El capitán observó con incredulidad cómo su flota encontraba una resistencia mucho mayor de lo que habían anticipado. Los humanos no se limitaban a defenderse, sino que contraatacaban con una precisión que sugería que habían estado preparados para esta confrontación a lo largo de la alambrada Tal. Los soldados, entrenados para esperar victorias fáciles, se vieron envueltos en una lucha por la supervivencia. Al intentar avanzar, se encontraron con una descarga de potencia de fuego que diezmó sus filas. Escuadrones de cazas de la alambrada Tal fueron eliminados uno por uno. Sus naves destrozadas por armas que parecían casi demasiado avanzadas para una especie tan joven como la humanidad. El pánico comenzó a extenderse por las filas de la caída al reportarse las primeras pérdidas. Las naves que una vez fueron el orgullo de la flota, ahora estaban reducidas a escombros en llamas. Sus tripulaciones, perdidas en el caos de la batalla, los Tal KR, que nunca antes se habían encontrado con una fuerza que no pudieran abrumar, ahora experimentaban una derrota completamente nueva. El capitán, percibiendo el cambio en la marea de la batalla, intentó reagrupar sus fuerzas, pero era evidente que la situación se estaba descontrolando rápidamente. Los humanos, una vez considerados insignificantes, demostraban ser mucho más formidables de lo que nadie había imaginado. A medida que la batalla se prolongaba, la Red Tal comenzaba a darse cuenta de que no solo se enfrentaban a una defensa bien preparada, sino a un enemigo que los había estudiado, aprendido de sus tácticas y adaptado de maneras que la Red Tal nunca había creído posibles. Las fuerzas humanas ahora estaban completamente comprometidos, se movían con una unidad y un propósito que desmentían su reputación de especie dividida e inexperta. Cada movimiento de los Fall era contrarrestado con una eficiencia despiadada, y cada intento de atravesar las defensas humanas se topaba con pérdidas devastadoras. La confianza del capitán, antes inquebrantable, comenzó a flaquear al comprender la realidad de la situación.
Observó con impotencia cómo su flota era desmantelada lenta pero seguramente. Las otrora poderosas naves de guerra salvajes Tal se reducían a escombros humeantes que flotaban en el vacío. Los humanos, lejos de ser la presa fácil que los Fal esperaban, habían cambiado la situación contra sus atacantes. Ya no se defendían, sino que cazaban, y los Tal eran su presa por primera vez en su carrera. El capitán sintió un frío nudo de miedo en el estómago. Los Tal no solo estaban perdiendo, sino que estaban siendo destruidos sistemáticamente por un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. La batalla que había comenzado. Con tanta confianza y poder que ahora era una lucha desesperada por la supervivencia. El capitán, rodeado por los restos de su flota y los gritos de sus soldados moribundos, se dio cuenta demasiado tarde de que lamentaban la naturaleza del enemigo que habían subestimado. Los humanos no eran solo otra especie a conquistar. Eran depredadores y los Tal Kui se habían convertido involuntariamente en sus presas. El ataque inicial pretendía ser una demostración de la fuerza de los Tal Kui, mientras la batalla se intensificaba. Algo inquietante comenzó a tomar forma dentro de las filas de los Fal Guire. Los humanos, que inicialmente parecían abrumados por la fuerza del asalto de los Tal Kui, ahora mostraban un comportamiento que desafiaba todas las expectativas. Era como si pudieran predecir cada movimiento de los Tal YR, contrarrestando cada estrategia con una precisión aterradora. Lo que había comenzado como una simple conquista se estaba convirtiendo rápidamente en un juego de pesadilla del gato y el ratón, con los Tal Kui perdiendo. El capitán, observando el desastre que se desarrollaba, notó estos patrones primero. Los humanos no solo reaccionaban a los ataques de los Tal Kui, sino que los anticipaban, a veces incluso antes. Las órdenes se dieron. Cada leve maniobra, cada intento de recuperar la ventaja se encontró con un contraataque rápido y decisivo de los humanos. Era como si los humanos leyeran sus mentes, manteniéndose un paso por delante en cada giro. Los maestros Tal Kui de la estrategia y la guerra se vieron superados por un enemigo que habían subestimado enormemente. La extrañeza de la situación no podía ignorarse. Los informes llegaron de toda la flota. Fuerzas humanas aparecían donde no debían haber sido conscientes de los movimientos del cable, tal incluso antes de que ocurrieran. No había una explicación lógica de cómo los humanos hacían esto. El capitán, desesperado por respuestas, ordenó a sus científicos y oficiales de inteligencia que descubrieran el origen de esta extraña habilidad. Lo que encontraron conmocionó al cable Tal hasta la médula. En lo profundo de su análisis, los científicos del cable Tal se toparon con datos que revelaron la horrible verdad sobre los humanos. No eran seres ordinarios. El cable Tal los había asumido. Estos humanos habían sufrido extensas modificaciones genéticas que los transformaron en algo mucho más peligroso de lo que los Fal Guire jamás habían imaginado. Las modificaciones fueron diseñadas con el único propósito de crear los depredadores definitivos. Estos humanos poseían habilidades físicas mejoradas mucho más allá del rango normal de su especie. Eran más rápidos, fuertes y resistentes, capaces de soportar condiciones que matarían a la mayoría. Pero no eran solo sus capacidades físicas lo que los diferenciaba, sino también su agudeza mental. Los humanos habían sido diseñados para procesar información y reaccionar con una velocidad incomparable. Sus cerebros, afinados para el combate, les permitían analizar y anticipar amenazas con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Las implicaciones asombraban a los Tal Guire, quienes siempre se habían enorgullecido de su intelecto superior y su destreza en el combate. Ahora se daban cuenta de que se enfrentaban a un enemigo diseñado específicamente para superarlos en todos los aspectos. Los humanos no eran solo hábiles luchadores, sino depredadores. Perfeccionados por su propia tecnología y evolución para ser los cazadores perfectos, los Tal, que habían llegado a sus territorios sagrados como conquistadores, se encontraron ahora como presas. El pánico comenzó a extenderse entre los líderes de los Tal al comprender la magnitud de su error. La arrogancia inicial que los había impulsado a atacar el puesto de avanzada humano fue reemplazada por un miedo profundo y creciente. Pensaban que los humanos eran débiles, pero eran todo lo contrario. Los humanos los habían engañado, permitiendo que los Tal creyeran que tenían el control, solo para cambiar la situación con una efectividad devastadora. Los Tal no solo estaban perdiendo una batalla, sino que se enfrentaban a la aniquilación a manos de un enemigo. Habían subestimado lamentablemente al capitán que una vez estuvo tan seguro de su victoria. Ahora lidiaba con la realidad de que su flota estaba al borde de ser aniquilada. Los humanos, con sus habilidades genéticamente mejoradas, estaban desmantelando sistemáticamente todo lo que los Tal. Las órdenes que el capitán les había dado,
una vez ejecutadas con precisión y confianza, ahora estaban teñidas de desesperación mientras intentaba encontrar una manera de salvar la situación, pero cada vez era más evidente que no había escapatoria de la pesadilla que había envuelto a su flota. El miedo que afligía a Teala era palpable. Los humanos no eran solo un enemigo, eran una fuerza imparable impulsada por instintos diseñados con un solo propósito: cazar y destruir a cualquiera que se les opusiera. Los Tal, que siempre habían sido los depredadores, ahora se veían perseguidos de una manera que nunca antes habían experimentado. El capitán, una vez tan lleno de orgullo y determinación, se enfrentaba a la aterradora realidad de que su flota estaba siendo perseguida metódicamente por una especie que dominaba el arco de la depredación en el corazón de la nave de mando de los Tal. El estado de ánimo era de creciente temor al darse cuenta de que los humanos no solo sobrevivían, sino que prosperaran. Medio de lo que debería haber sido su derrota fue una píldora amarga de tragar. Los humanos habían convertido el propio tacto de la criatura. Los humanos, usando su intelecto y fuerza superiores para obtener la ventaja, solo podían observar cómo su flota se desmoronaba bajo la embestida implacable de la red Tal. Los amos de la galaxia se enfrentaban a su propia extinción a manos de una especie que consideraban inferior. El capitán sabía que no había victoria aquí, solo supervivencia, e incluso eso se les escapaba a cada instante. En el momento en que la flota de la red Tal se retiró, los humanos comenzaron su implacable persecución. Lo que se suponía que sería una retirada táctica se convirtió rápidamente en una frenética lucha por la supervivencia. Las naves de la red Tal, que alguna vez fueron el epítome del poder y la precisión, ahora huían en desorden. Sus formaciones se hicieron añicos, pero no había escapatoria. Los humanos, con su velocidad superior y astucia táctica, anticipaban cada movimiento, atacando con precisión quirúrgica. Las naves de Cable Fall intentaban separarse cada vez que la red Tal creía haber encontrado un camino seguro. Los humanos ya estaban allí, al acecho, listos para atacar. La flota, antes organizada, ahora era una serie de naves aisladas y en pánico, cada una intentando escapar de un enemigo que parecía estar en todas partes a la vez. El capitán de la red Tal, que se enorgullecía de su brillantez estratégica, se encontró a sí mismo. Cada decisión que tomaba era contrarrestada con una eficiencia despiadada. Los humanos habían convertido la retirada en una cacería y la red Tal era su presa. El miedo en su interior crecía con cada instante. Los soldados, antes orgullosos guerreros, ahora estaban aterrorizados. Nunca habían conocido informes de naves desapareciendo sin dejar rastro. Tripulaciones enteras aniquiladas en segundos se extendieron como un reguero de pólvora. La paranoia se apoderó de ellos al darse cuenta de que los humanos no solo los perseguían, sino que jugaban con ellos, eliminándolos uno por uno. Los Tal, que siempre habían creído en su superioridad, ahora sentían la fría presión. El miedo se cernía sobre sus corazones. El impacto psicológico en los salvajes Tal era inmenso. Los soldados que habían enfrentado innumerables batallas sin pestañear ahora temblaban ante la idea del próximo ataque humano. Cada sombra, cada punto en el radar, se convertía en una fuente de terror. Ya no confiaban en sus instrumentos, en sus instintos ni siquiera entre ellos. Los humanos estaban en sus cabezas y el miedo a lo que pudiera acechar justo fuera de su vista era suficiente para llevar a algunos al borde de la locura. La flota, una vez unificada, ahora era una colección de individuos, cada uno impulsado por una necesidad primaria de sobrevivir incluso a expensas de sus camaradas. El capitán, que una vez comandó con una voluntad de hierro, luchaba por mantener el control sobre su tripulación. Los soldados, una vez disciplinados, ahora se derrumbaban bajo la presión. Su miedo a los humanos superaba su lealtad a la FAL. La desesperación se apoderó de él mientras el capitán veía cómo su mando se deterioraba. Su autoridad se erosionaba con cada intento fallido de reagruparse y contrarrestar la embestida humana. Los humanos habían cambiado la situación tan completamente que los Tal ya no sabían cómo defenderse. Solo sabían correr, e incluso eso resultaba imposible. Una a una, las naves Tal derribaron a los humanos. Implacables y metódicos, atacaron primero a los eslabones más débiles, aislándolos y destruyéndolos antes de pasar al siguiente. Los Talir no podían hacer nada más que observar cómo su número disminuía con cada pérdida, un recordatorio de su inminente perdición. El capitán, que antes confiaba tanto en la invencibilidad de su flota, ahora sentía el peso aplastante de su propia arrogancia. Había conducido a su gente a una trampa y ahora estaban siendo perseguidos como animales. La otrora poderosa flota Tal, reducida a una fracción de su antigua fuerza, ahora no era más que restos dispersos a la deriva en el vacío. Los humanos, tras desmantelar las defensas,
Se acercaban para matar. El capitán, rodeado por los restos de su comando destrozado, sabía que no había escapatoria. Los humanos los habían superado en todos los sentidos, convirtiendo lo que debería haber sido una campaña victoriosa en una pesadilla propia. Dándose cuenta de que no solo estaban perdiendo, sino que estaban siendo perseguidos hasta la extinción. Fue un trago amargo para la caída. El cable se tragó la voz del capitán, pesado por el peso de su fracaso. Solo podía observar cómo los humanos apretaban su control sin dejar ninguna vía de escape. Los Tal, una vez cazadores, ahora eran cazados, su grasa sellada por su propia arrogancia. Al final, no hubo gran batalla, ni resistencia final. Los Tal fueron eliminados uno a uno. Su resistencia se derrumbaba bajo la implacable presión del asalto humano. El Cable Tal, el capitán, con lo poco que quedaba de su antigua poderosa flota preparada para lo inevitable, se dio cuenta de que no había escapatoria. Hacía tiempo que se había instalado, pero el orgullo y el deber lo obligaban a luchar hasta el final. Sus fuerzas restantes, maltratadas y desmoralizadas, sabían que esto era en su última batalla. No quedaba ninguna estrategia para implementar ninguna maniobra brillante que pudiera cambiar el rumbo. Esto era supervivencia pura y simple. Un intento desesperado por aferrarse a cualquier ápice de honor que pudieran rescatar de las ruinas de su derrota. Los humanos, implacables y metódicos, se acercaron al alambre Fal. No hubo piedad en su aproximación, sin vacilación. Los Talir los habían desafiado, y ahora enfrentarían las consecuencias de esa decisión. El capitán ordenó a sus naves que formaran una línea defensiva, una barrera final contra el inevitable ataque. Todas las armas restantes fueron utilizadas. Todos los soldados restantes se escabulleron para el fin. Los Talir siempre habían sido guerreros, y morirían como guerreros, incluso si era evidente que su enemigo estaba mucho más allá de todo lo que habían enfrentado. Antes de la batalla que siguió, fue intensa, una ráfaga caótica de potencia de fuego y desesperación. Los Tal Quire lucharon con todo lo que les quedaba, pero no fue suficiente. Los humanos, con sus tácticas superiores e instintos depredadores, desmantelaron las defensas del alambre Fal con una precisión fría que dejó no había lugar para la esperanza. Una por una. Las naves de alambre Tal estaban destrozadas, sus agujeros se abrían, sus tripulaciones se perdían en el vacío. El capitán, en el corazón de la batalla, dirigía sus fuerzas con férrea determinación, sabiendo que cada orden los acercaba a su perdición, pero incapaz de evitar seguir luchando. No pasó mucho tiempo antes de que la línea de alambre Tal comenzara a desmoronarse. Los humanos, sin mostrar signos de fatiga ni vacilación, explotaban cada debilidad, cada hueco en las defensas de alambre Tal. Los otrora orgullosos guerreros que se habían enfrentado a innumerables enemigos y habían salido victoriosos, ahora se veían abrumados por un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. El capitán observó cómo sus naves eran destruidas una tras otra. Con el corazón apesadumbrado al comprender que este era el final, en los momentos finales, mientras la última de sus naves caía ante el implacable asalto humano, el capitán se permitió un momento de reflexión. Había creído en la superioridad de los caídos, en su derecho a gobernar. La galaxia no había sido desafiada, pero ahora, al borde de la derrota, se dio cuenta de la locura de esa arrogancia. Los humanos eran más que una especie más, eran depredadores perfeccionados por su ingenio y su incansable esfuerzo por sobrevivir. Habían tomado todo lo que la Fal les había lanzado y lo habían vuelto en su contra con efectos devastadores. Los últimos pensamientos del capitán fueron de arrepentimiento por haber subestimado a los humanos, por haber liderado a su gente a una batalla que nunca podrían esperar ganar. Había estado tan seguro de su victoria, tan seguro de que la Fal era invencible, pero ahora, al ser aniquiladas sus últimas fuerzas, sabía que se había equivocado. Los humanos les habían mostrado cómo era la verdadera depredación, y era algo que la Fal KYR nunca había comprendido realmente. Mientras la nave del capitán estaba envuelta en llamas, envió un último mensaje, una advertencia a cualquiera que pensara en desafiar a la humanidad en el futuro. Los Tal Kui habían pagado el precio máximo por su arrogancia y quería que la galaxia lo supiera. No se podía jugar con la humanidad. Eran una fuerza que daría caza a cualquiera que se atreviera a oponérsele. Una lección que la Red Tal había aprendido demasiado tarde. Al final, no quedaba nada más que el silencio del espacio, lleno de los restos de la flota de la Red Tal. Los humanos victoriosos dejaron atrás un cementerio de naves en el recuerdo de una batalla que resonaría por toda la galaxia. El mensaje era claro, la humanidad no era solo otra especie.
Eran depredadores que no podían ser subestimados, y quienes lo hicieran pagarían el precio máximo. La Red Tal los había desafiado y habían sido perseguidos. Su legado se había reducido a nada más que una advertencia para quienes lo seguirían.